dio chance de revisar. Ah, por cierto, tengo anuncios. Ya vamos a ver. Click va a grabar los anuncios. No, permíteme un segundo. Permíteme un segundo. Cosas. Bueno, vamos a ver cómo lo... Veis, aquí está. Recording in progress. ¿Me escuchan, perdón? Jovencitos, y están viendo mi pantalla, todo esto. Sí, señor. Sí, listo. Bueno, los avisos son los siguientes. Espérenme que busco lo que me mandó Crucito. Carlos Cruz me dijo. Está, 21. Dice, el examen va a constar de 2 páginas. En la página 1 van a ir 7 problemas. En la página 2, las fórmulas que nosotros consideremos. Cuando dicen nosotros, creo que me estoy corrigiendo a mí. Entonces, las 3 instrucciones básicas son: 1, al momento de resolver los problemas, tienen que trabajar en orden. Es decir, en la primera página, problema 1, luego el problema 2, luego el problema 3, luego el problema 4, y así sucesivamente, hasta cubrir el 7. Si usted no hace alguno, escriba, no hice este problema. Ya, no lo hice, digo todo. Segunda instrucción, no se van a permitir fórmulas, solo las fórmulas que salgan en el examen. Obviamente, si ustedes tienen alguna duda por alguna fórmula y eso de que ustedes pierdan un problema por no acordarse de una fórmula del pasado, no, ahí ya no soy tan extremo, ¿verdad? Entonces yo sí les voy a dejar que ustedes anden su fórmula, pero no la van a poder tener, pero sí las pueden tener a mano para consulta, de que usted levanta la mano y yo voy donde usted y usted me dice, póngase la fórmula. Y yo ahí frente a usted saca la fórmula que no lo deja avanzar, porque tal vez una integral, una derivada, no sé, un determinante, una cosita así, un detalle mínimo que evita que usted salga a flote. Entonces usted lo puede copiar y listo. Yo le doy chance para que lo vea, no hay ningún problema. Entonces eso. Y 3, el examen es a las 10. A esa hora había quedado pactado, ¿verdad? A las 10. De 10 a 12. Siempre hay un más menos, ¿verdad? Ahí. Un más menos, que esperemos que no sea más de 15 a 20 minutos. Exagerado. Pero 2 horas. Los 7 problemas, Cruz dijo, dio más o menos a conocer, o dio más o menos a conocer los elementos básicos a considerar. Colocó dos problemas de elementos de topología en RN.
De eso me falta complementarles a ustedes un recurso de abiertos. Entonces, eso espero salir a la brevedad de ese detalle. Si no, les voy a compartir el que Cruz hizo. Luego, un problema de función implícita. Un problema de límites que lleve diferenciación, que lleve continuidad y que lleve los límites. Un problema de regla de la cadena, que por cierto he dejado perdido el problema de recursos urgentes, yo voy a hacer eso hoy. Un problema de regla de la cadena, perdón. Un problema de derivada direccional y uno del tema que vamos a comenzar hoy, que son curvas. Así, nada más. Ahí son 7 ejercicios. 2 de elementos de topología en RN, uno de función implícita, uno de límites, continuidad y diferenciabilidad. Mira, me imagino que es muy parecido a la función seccionada aquella del examen. Un problema de regla de la cadena, un problema de derivada direccional y un problema de curva. ¿Estamos claros? Ok. ¿No? Sí, quedamos claros. Vaya pues. Listo. Entonces, vamos a terminar el problema de ayer, que es el examen. Este va. Entonces, dice, use el teorema de la función implícita y muestre que cerca de este punto podemos resolver el sistema o expresar a Y1, Y2 en términos de las otras 3 variables, que es lo que se percibe en todo caso. Entonces, sabemos que este punto está en la superficie, ¿verdad? En ambas. Llamémosle en estas expresiones. ¿Todos ven ese detalle? Sí, ¿verdad? Porque si recordamos x1, x2, x3, y1, y2. Entonces dice x1, y2, 1 por menos 1 da menos 1. Y x2 por y1 es 2 por 1. Entonces tendríamos 2 menos 1, 1. Listo. Luego, x1 cuadrado, que es 1. x3, que es 1. Por y1, que es 2. Es 2. De aquí, x2 y y2 son 1. Entonces tengo 2 más 1, 3. Listo. Ahí está. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros? Esto? Entonces, ¿qué relación vamos a tener? Tenemos lo siguiente. Tenemos de aquí que dos funciones f evaluado en x1, x2, x3, y1, y2 son 0. Tenemos f y g, la misma historia. Para nuestro caso, f y g tienen el mismo diagrama de árbol, o sea que dependen de x1, x2 y x3, está y1 y y2, que dependen de x1, x2 y x3. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular nosotros, vale hacer la aclaratoria que por la relación que tengo aquí,
se sobreentiende que existen o que estas dos funciones, si le queremos llamar y1 evaluado en menos 1, 1, 1, y2, y y2 evaluado en menos 1, 1, 1, es 1. Eso se sobreentiende por la relación que está aquí en el punto y lo demás, ¿verdad? Aquí en nuestro caso, pues bueno, no sé si sería pertinente colocar, habría que ver el enunciado del teorema. Si en el teorema mencionan la dependencia de quién está, habría que ver para mejorar un poquito el enunciado del ejercicio. Pero en este caso, la idea es que la dependencia de estas últimas sea en términos de todas las anteriores. O sea que en todo caso las dos funciones que dependen de las variables x1, x2 y x3 son estas, y1 y y2. O sea que no sé si viendo las derivadas es que nosotros tenemos que intuir eso, ¿verdad? También puede ser una observación válida. Y aparte, si observan también, me están diciendo aquí, que, bueno, que sí podríamos calcular las derivadas parciales de y1 respecto a x3 y de y2 respecto a x3 en el mismo punto. También puede ser ese caso. Pero vamos a tratar de calcular las 4 que me están pidiendo a mí. Como ayer notaron, al momento de plantear la estructura, ¿cómo sería? Por ejemplo, si quiero calcular la derivada parcial de ambas ecuaciones respecto a x1, para calcular esta. Bueno, es que creo que se van más bien de una sola vez, esta y esta. Y luego en la segunda ronda se da esta y esta. Entonces, sí, porque miren, la parcial de y1 ¿a qué sería respecto igual a x1? si derivamos ambas funciones respecto de x1? Tendríamos derivada de f respecto a x1 más la derivada de f respecto a y1 por la derivada de y1 con respecto a x1 x1 más la derivada de f respecto a y2 por la derivada de y2 respecto a x1. Y esto es 0. Al aplicarlo a esta primera ecuación. Similarmente, si aplicamos a esta otra, derivada de f de g de x1 más, entonces, g respecto a y1 por la derivada parcial de y1 respecto a x1 más g respecto de y2 por la derivada parcial de y2 respecto a x2. Y esto es 0. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Recuerden que esto visto en forma matricial es f de y1, f de y2, g de y1, g de y2. Aquí van las dos derivadas parciales que me están pidiendo calcular a y1 respecto a x1 y a y2 respecto a x1. Y esto está igualado a menos f de x1 menos g de x1. ¿Sí? Sí.
Similarmente, esta estructura nosotros la vamos a tener para X2. ¿En qué va a cambiar? En que todas estas ahora van a ser X2, 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 X2 y X2. Por ende, estas no cambian, esta sí, esta también, esta también y esta también. Vamos. Ahora procedemos a calcularlas. Recuerden, miren la forma que tienen, ¿verdad? Podemos ir calculando incluso porque al final, si nosotros evaluamos la función en el punto completo, en este punto completo, pues podemos ir obteniendo directamente los valores, ¿verdad? ¿Me explico? Y de ahí solo resolver el sistema cuyas incógnitas van a ser estas dos, pero ya evaluadas en el punto. Entonces, Se refiere a evaluar las derivadas, las de f de y en su tono, evaluarlas en los puntos. sí, Todas esas. digo yo, Ah, podemos empezar a calcularlas. Como estas cuatro son comunes, ¿qué me va a quedar? F de Y1, F de Y2, G de Y1, G de Y2. ¿Qué más me falta? Ah, me faltan estas, ¿va? F de X1, F de X2, luego G de X1 y G de X2. Voy a meter un poquito más. ¿Sí tienen las funciones a mano? Si no, dale. me las traigo para acá para que las tengamos. La ventaja es que al restarlas son constantes las que estoy restando, entonces pues prácticamente no nos van a interesar. Uy, las voy a dejar aquí solo para que las calculemos. Entonces, F respecto a Y1, ¿qué me da? X2. Solo X2, ¿verdad? Sí. Sí. Y F respecto a F respecto a Y2, X1. X1. de X1. G respecto de X1, de Y1 me X. da X1 cuadrado. X1 cuadrado. X2. X3. G respecto de Y2, Respecto a Y2. X2. no, G me respecto. da 3 Ah, 3. Sí. 3X2. Ah, al sí. cuadrado. Y2 Ahí está cuadrado. el tres. Ajá. Entonces tendríamos X2 por 3 de X2 al cuadrado, de F Y2 al de cuadrado. X1 es Y1. ¿Sí? La derivada de F de X1 Es es Y2. Y2. Derivada de X2. De F de X2 es Y1. Sí, Y1. De G de X1, G de X1 es... Es 2 2. X1 por X3 por Y1. ¿Ah? ¿Cuánto? 2 X1 2X1 por X3, por X3 por Y1. correcto. Y G de Es X2, Y2 a la 3. Y cubo. Y2 al cubo. 2 cubo. ajá, correcto. ¿Estamos bien? Qué Sí, desorden tengo mala una. con esos índices y subíndices. Sí. Con esas potencias y esas cosas, ¿por qué no ponerle X, Y, Z, W, verdad? Sí, hombre. Pero peor sería que estuviera alfa, beta, gamma, sí, epsilon. Creo que sería peor. No, Ali, jamás. Poner O imagínense letras griegas con subíndices. Qué potencia.
estaría raro eso. Bueno, ya tenemos las derivadas generales. Ahora, digo yo, que saquemos los valores. Revisemos el punto. El punto era menos 1, 1, 1, 2, 1, ¿verdad? Así, uno, creo. Sí, sí. Sí. Me fui muy atrás. Menos 1, 1, 1, 2 y 1. Sí. Entonces, ¿qué sabemos? X1, X2, X3, 2 y Y1 y Y2. Entonces, f de Y1, ¿quién es? Sería 1. F de Y2 es 1. menos 1. Mm. G de Y1 Ujú. es 1. G de Y2 es quién? X2 es 1. Y2 es 1. Esto es 3, ¿verdad? F de X1 es Y2, 1. F de X2, ¿ah? No, me equivoqué. F de, ya aquí ya empecé yo a equivocarme. F de X2 es 2, porque me da Y1. Ujú. G de Correcto. X1 da 2 por menos 1 2 por por negativo 1 uno, por por 1 por 2, por o sea, 2 menos menos 4, 4. ¿verdad? Sí, señor. Y G de X2 es 1. ¿Sí? Sí. Sí. Uy, qué feo está esto. Ya está mareado, vale. Sí, es que está extraño. Ahora me voy a llevar esto más bien la voy a colocar así. La derivada que una esquinita y voy a armar los sistemas aquí. Entonces sería 1 menos 1 1 3 parcial de Y1 respecto a X1, se ve menos enredado así, parcial de Y2 respecto a X1 va a ser igual a menos F de X1, que es menos 1, y F y G de X1, que va a ser 4. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Y el otro comparte la matriz, porque es la misma, cambia en esta, y esto es igual a menos 2 menos 1. ¿Sí? Revise si no tengo ninguna inconsistencia. ¿Estamos bien? espera el link, espera. Espero, vaya pues. Revisen.
Pues yo veo todo en orden, Nick. Yo igual. Perfecto. Sí, están bien. Bueno, entonces, ahora lo que nos resta es Resolver el sistema. borrar todo esto, calcular esos 5 determinantes y tenemos esto. Ya vieron que es Kramer, ¿verdad? La idea para esta cosa. Creo yo que es lo más sensato, pero bueno, para los gustos los colores. Si no les gusta Kramer, ahí ustedes miren cómo lo resuelven. Entonces voy a llamarle, no sé, solo voy a colocar mejor la matriz para no estarle llamando de una forma, para no estar inventando la notación. Este se sabe que es 4, ¿verdad? Tenemos este de aquí, que nos da 1. Está este otro, que es 5. Entonces, voy a trazar una linita por acá. Aquí es donde entiendo el comentario de José, que sí, sí está largo esto. No difícil, está largo. 2, 1. Sí, Nick. A mi parecer es... Ahí me Sí, escucha Cruz. Ahí me escucha Cruz quejándome. Menos X, menos 6, menos 1, menos 7, ¿verdad? Y el último determinante es menos Lick, ¿cómo caer 5? menos 2, menos Ajá, 1. menos. Sí, 5. Menos 1 más 2, ¿verdad? Bueno. ¿Estoy bien? Sí. Doble línea. Entonces, la derivada parcial de y1 respecto a x1 evaluado en menos 1, 1, 1 es igual a un cuarto. La derivada parcial de y1, no y1, de y2 respecto a x1 evaluado en menos 1, 1, 1 es es 5 cuartos. Derivada parcial de y1 respecto a x2 evaluado en menos 1, 1, 1 es menos 7 cuartos. Y la última, que es la derivada parcial de y2 respecto a x2 en menos 1, 1, 1 es igual a un cuarto.
Sí. Listo. ¿De qué? Sí, se entiende. Bueno, ¿alguna pregunta? Ni una. Listo. Sí. El sistema queda de 2 por 2 porque solo hay dos ecuaciones, ¿verdad? De dos incógnitas. Pero si fueran 3, quedaría un sistema. No, en realidad, el número de Derivadas parciales. esquemas asociadas a las dependientes, o sea, el orden de los sistemas va asociado por estas, De las independientes. porque por ejemplo, si fuese Y1, Y2 y Y3, entonces nos haría falta F de Y2 una 3. ecuación más. Ajá. Entonces, sí, dependen de las variables independientes. Listo. Entendido. Nota. Y tendríamos que asociarle una derivada más también, o sea, para X3. Entonces sí quedaría de 3 por 3. Ahí sí quedaría de Solo 3 por 3. definen las dependientes. Sí. Correcto. Ok, gracias. Ahora, el número de ecuaciones se observan por cada función que se genera, es que dependiendo las dependientes. O sea, aquí dependemos nosotros de estas, de las Y1, Y2, Y algo que aparezcan, para que se genere el sistema de las funciones que aparecen aquí, de las funciones implícitas para poder calcular estas derivadas parciales. No sé si los perdí o si se entiende. Obviamente, miren, conociendo, porque tenemos siempre la misma manera de evaluar con Cruz, o sea, pensando de que si usted lo puede hacer esto así y puede calcular estas derivadas, da igual a que nosotros agreguemos y que el sistema sea más grande. Da lo mismo. Sí. ¿Me explico? Sí. Porque si usted entiende para este tamaño, hay que entender para 3x3. Solo tiene que armar bien su sistema de correspondencia en sus diagramas de árbol para que pueda desenredar estas de acá. Entonces aquí lo que nos hacía falta es una función, o sea, la función dependiendo de una derivada parcial más. Incluso aquí solamente podríamos tener x1 y x2, o solo un x1 y estas depender de x1 al final. Pero que no serían parciales, sino que serían ordinarias, pero podría ser que aparezca para x1 y x2, pero todo esto, por ejemplo, es respecto a x1. Todo esto, si se fijan aquí, es respecto a x2. Entonces, incluso podríamos pensar en una tercera ecuación, pero respecto a x3. Pero si notaron, al derivar respecto a x3, esta primera sería 0, la de f. Esta parte de
X sería 0. Sí, correcto. Y de ahí esta nos quedaría x1 cuadrado y 1. O sea, podríamos calcular también esas otras dos derivadas parciales. Derivada parcial de y1 respecto a x3 y derivada parcial de y2 respecto de x3. ¿En qué cambiaría? ¿Un cambio drástico? Pues al final creo que solo cambia aquí. Porque este se mantiene. Aquí pues cambia la estructura y este cambia. Pero sería 0 y el producto aquí de funciones. Al final pues prácticamente la tendríamos lista. Pues. Así podrían pedírnosla, pero como es más largo todavía el ejercicio. Y está haciendo lo mismo varias veces. Entonces, o puede suceder que pase esto, o le pueden pedir una, pero que tal vez el sistema que se genere sea de 3×3. Entonces, al momento de resolver, tiene que recalcular 4 determinantes de 3×3, Sí. que es equivalente a calcular 5 determinantes de 2×2. El trabajo. Hijo de madre, sí. Y de ahí armar la solución, usando Kramer también. ¿Me siguen? ¿Jovencitos? Sí, creo que la idea se entiende al momento de solucionar la ecuación con MyPy. Cheque. Bueno, vamos a revisar entonces ahora la parte de curvas. Curvas es el capítulo 3. Entonces lo primero que se trabajan son las trayectorias en RN. Entonces, decimos nosotros o hablamos de trayectorias en RN y nos referimos de la siguiente forma. Es una función continua definida X en Y a RN. También esta es conocida como una función con valores vectoriales, porque tiene por entrada un subconjunto de R y de salida R. un espacio vectorial de dimensión n. Entonces, nuestro I puede ser cualquier subconjunto de R, recuerden, I es un subconjunto en los reales. Pero creo que no tengo restricción para el subconjunto, porque puede ser cerrado y puede ser cerrado o un abierto o un rayo. Ahora, por la forma que veo este rayo, es porque está considerando solamente la parte positiva de T, o sea que este es un conjunto más bien de R más, con 0, pero aquí solo tenemos un subconjunto en los reales, donde X de A y X de B son llamados punto inicial y punto final de la trayectoria y estamos tomando un intervalo cerrado, donde X de A y X de B son llamados punto inicial y final de la trayectoria. Ahora, hay algunas parametrizaciones que nosotros ya tenemos.
digamos, bueno, no necesariamente conocidas, pero sí es una parametrización conocida o que ya la hemos discutido en su momento. Por ejemplo, una recta que pasa por el punto x sub 0 y tiene como vector director a b, tiene por ecuación y de ahí donde salen las famosas ecuaciones paramétricas, pues. Ecuación a x de t visto como vector igual a x sub 0 más t, que es otro vector, que es el director, por t, donde t es un número real cualquiera. Entonces esto me describe una recta en el espacio. También tenemos una recta que ya me están obligando a que pase por un punto específico. Y pasa por los puntos x sub 0 y x sub 1, entonces x de t tiene esta forma: x sub 0, 1 menos t, porque este se asume como inicial, más x sub 1 de t, que este es el valor final, ¿verdad? Si observan, esto es similar a que tomen de la siguiente manera: x0 más x1 menos x0, que es el vector director por t. Miren, o sea, este es el vector director porque estoy tomando la trayectoria de cabeza menos cola, y ya tengo la expresión, ¿verdad? Que es lo mismo, solo que se ve más grandiosa trabajarla así, ¿verdad? Nada más, pero al final es la misma construcción. O sea, no, y falta decir que t no reales, porque en ambos casos t en r, porque es el mismo valor de t. Esto lo estoy construyendo la recta. Se define ahora en función de la posición. Definimos la velocidad como vdt, que es la derivada respecto a la parametrización x respecto a la variable t. Esto es derivar cada una de las componentes. Entonces la velocidad nuestra función x va de i en Rn, también se define como la derivada de la velocidad a la famosa aceleración, y también que es equivalente a la segunda derivada de la función de posición de la partícula, que se movía, que se mueve a lo largo de x de t. Esa es la aceleración. ¿Qué más? Pues ir por acá. Bueno, por ejemplo, me piden bosquejar. Eso me dan dos trayectorias.
solamente vamos a bosquejar esto, vamos a dejar el segundo ejemplo para mañana. Vamos a trabajar dos. Vamos a tratar de darle forma a dos problemas. Dos trayectorias. Vamos a tratar de ver dos trayectorias. Entonces, bosquejar las siguientes trayectorias. Número uno, supongamos que tenemos esta parametrización. X igual a 2t menos 1 y igual a 3 menos t. En nuestro caso, t está definido de menos 1 a 1. Cuando nosotros tenemos una definición en t, prácticamente tenemos que asociar un inicio y un fin. Entonces, voy a bosquejarlo, ¿verdad? Para no meterlo en desmos. Ustedes vean que sí se puede hacer esta cuestión, porque como estamos trabajando de R en R2, si observan nuestra X de t como vector, tiene componentes X de t y de t. Y va de I en R2. Entonces, si bosquejo, el punto de inicio es cuando t vale menos 1. Si t vale menos 1, Eso va a menos 1. ¿qué par ordenado tengo? Menos 1. Menos 1, 3. No es menos Menos 3, 3. 2. Ajá. ¿Sí, verdad? Sí. Menos 3, 2. Aquí tenemos el inicio. Ya vamos a ver la forma. Luego, en X1, ¿qué pares ordenados tenemos? Ahí sí, es 1, 2. Sí, ¿verdad? No sé cómo va la curva. Ahora vamos a indagar en la curva. Si observan, de la segunda ecuación tenemos que t es igual a 3 menos y. Entonces, de la segunda, que y es 3 menos t, tengo que t es igual a 3 menos y. Reemplazando t en la primera, tengo x igual a 2 por 3 menos y menos 1. Entonces, esto es x igual a 6 menos 2y menos 1, o sea, x menos 5.
entre menos 2, que es igual a y, que para nosotros esto es una recta, supuestamente, ¿va? Ah, ya vi un detalle ustedes. Esto no es... Ah, eso es 4. Sí. Gracias. Terrible. ¿Por qué habré puesto el otro ustedes? Esto es 4. Vale, entonces este punto no está aquí. Este punto está más arriba. 4. Ahora sí. Entonces, si notan, esto es la ecuación de una recta con pendiente negativa. Ujú. Y la dirección que toma esa trayectoria es esta. Porque esta trayectoria tiene inicio y tiene final. Ujú. ¿De qué? Este es el inicio y este es el fin. Por ende, sí hay una dirección aquí que asociar. Entonces ahí tenemos el bosquejo de nuestra trayectoria. ¿Tienen alguna pregunta, jovencitos? Ninguna. Y por ejemplo, en el caso del cálculo de las derivadas, nosotros sabemos que la derivada de y respecto de t, que es igual. Perdón, la derivada de y respecto a x. Esto es igual a la derivada de y respecto a t sobre la derivada de x respecto a t. La derivada de y respecto a t es menos 1. Y la derivada de x respecto a t es 2. Si derivamos a esto respecto a x, es un medio. Ujú. Y quiero que para mañana mediten cómo sería la forma de esta segunda trayectoria. 2 x de t igual a e a la t, e a la menos t, t en r. ¿Cómo va esta trayectoria? ¿Cómo sería el bosquejo? Entonces, piénsenlo para mañana. ¿De qué? ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? Jóvenes. Bien, vamos a construir. Que si puede regresar a la pizarra anterior. Ah, voy. Mañana vamos a construir una recta tangente a una trayectoria. Entonces vamos a darle significados geométricos y vamos a tratar de graficarlo para que se mire bonito y que podamos nosotros comprender cómo funcionaría esa recta tangente y que cumple la misma estructura. Y quién es también, ¿verdad? Listo. Vic, ¿puede volver a la última pizarrita? Ajá, pero déjenme revisar. Quiero ver algo. En esta. Ajá. No, solo estaba comparando ¿A qué hora dijo que iba a hacer el examen? De 10 a 12, el sábado. A esa hora están en la programación, ¿verdad?
pero sí, a las 10 dijo Cruz. Aquí tengo escrito yo 10 AM, examen. Lick, y tengo una pregunta así sincera. Ajá. ¿Usted cree que vamos a terminar Sí. cómodamente con el contenido? ¿Del curso? No, ¿O no, del no. parcial? Del parcial, no nos vayamos tan lejos. Hasta donde lleguemos el viernes, que se espera que sí sea el último tema del parcial, hasta ahí se evalúa. Algo que no se evalúe, algo que no se explique, no se evalúa y ya, pues, eso sí no se preocupe. Ya podemos ir saliendo. Sí, ya se pueden retirar, no hay ningún problema. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, ahí no se parece que hay preguntas, ¿verdad? Eran comentarios de los compañeros. Así podría haber estado la pizarra más larga. Listo, a ver, grabando. Recording stopped. Sí, se termina. O sea, Lick, o sea que lo que no alcancemos a cubrir en clase nos va a tocar a nosotros cubrirlo. No dije eso. Ah, no, yo preguntaba. No. Es injusto. Sí. Eso no va con nosotros, así que no se preocupen. Si no se mira, no se evalúa. Y ya. Entonces, si lleguemos, hasta ahí se evalúa. Tampoco no es que el viernes en la noche les voy a estar dando clases hasta las 12 y el siguiente día me examen. No, tampoco. Sí, porque eso sí me preocupa, porque al menos en la facultad de física a veces sí algunos profesores sí como que dan mucha información acerca de un tema el viernes y el sábado es examen y lo meten en el contenido. Y eso no me parece prudente porque no se maduran los conceptos. Correcto. Nada, pero no, eso no. Ah, bueno, entonces, sí, que creo que Listo, pues. esa era mi inquietud. Dele. Saludos.